Para esta séptima sesión hemos estructurado las inquietudes en 4 grandes bloques temáticos ordenados con una secuencia lógica. Bloque 1, estética, moda y la expresión de lo sagrado en la cotidianidad. Bloque 2, espacio, objeto e imagen, tensiones teóricas en el arte sagrado. Bloque 3, autoría, intencionalidad y crítica metodológica. Bloque 4, arte sagrado, poder político y nacionalismo. El caso ruso. Pregunta teórica básica. ¿Cuál es la diferencia entre arte religioso y arte sagrado, entre la visión ética y la visión émic? Soy el doctor Enrique Alí González Orboscoiti, profesor del curso de ampliación Antropología de lo Sagrado, patrocinado por el doctorado en Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Hoy, 8 de junio de 2026, trabajaremos en nuestra sesión 7, Estética y Arte Sagrado. Comencemos. Bloque 1. Estética, moda y la expresión de lo sagrado en la cotidianidad. Buenas tardes a todos. Hoy hablaremos sobre estética y arte sagrado y vamos a empezar analizando cómo lo sagrado baja a la cotidianidad a través de algo tan actual como el cuerpo, el vestido y la moda. Varios de ustedes manifestaron inquietudes sobre si es posible una estética de masas de lo sagrado. ¿Es posible una moda sagrada? ¿Puede existir una expresión estética, estilos y looks de lo sagrado en la vida cotidiana? De ser así, ¿se puede considerar formalmente la idea de una estética de lo sagrado? Bueno, vamos a comenzar diciendo que nosotros podríamos hablar, después iremos clarificando la diferencia, de un arte religioso y de un arte sagrado. Cada uno de ellos, por supuesto, tendría una estética distinta, porque recordemos que la estética es una teoría que viene de la filosofía, es una teoría sobre el arte. Así que pudieran haber estética de lo religioso y estética de lo sagrado. Por ejemplo, estética de lo sagrado, nosotros tendríamos que sería en este caso de las personas que son considerados especialistas de lo sagrado, especialistas de una religión específica. Tendríamos, por ejemplo, para el caso del cristianismo, la tonsura. La tonsura era algo que se hacía anteriormente sobre el cuero cabelludo y ustedes saben que era para abrir un espacio en lo que sería la coronilla para que ahí después se iría lo que es la aureola del santo. Las sotanas son otro elemento de la estética religiosa, pero aquí hay que tener en cuenta un primer detalle. Esa es una estética que usan los especialistas de lo sagrado, no los que no son especialistas de lo sagrado. Entonces, ahí hay una primera diferencia para que después nos encontremos con una similitud, con otra similitud. Ahora, ¿cómo podría expresarse lo sagrado en la industria de la moda contemporánea? Bueno, vamos a entonces a ir clarificando las diferencias entre lo religioso y lo sagrado. ¿Qué sería un arte sagrado? ¿A qué tipo de arte que conduce a una relación con el misterio? Es decir, un tipo de arte que inmediatamente coloca al usuario de ese arte en comunicación con lo que esa persona considera su misterio o considera el misterio de su religión. Este tipo de arte, fíjense que hay que analizarlo desde el punto de vista ético. Aquí, ¿qué digo? Émic. Aquí lo estamos analizando desde el punto de vista émic. Es decir, el arte de lo sagrado tiene que ver con el practicante, con la persona que está incorporada
en una actividad religiosa, en una organización religiosa, y que incluso participa de la manera como enfoca el misterio esa organización religiosa. Entonces, lo sagrado es una visión ética, desde adentro. Lo religioso va a ser una visión desde afuera, es decir, una visión ética. Por lo tanto, puede haber un arte religioso que no conduce a la meditación, no conduce a la elevación, sino conduce a algo que es culturalmente religioso. Yo creo que esta primera diferenciación pudiera ayudarnos a comprender la diferencia. Desde ese punto de vista, podríamos afirmar prácticamente que lo sagrado no se puede vincular a una moda. No se puede vincular a una moda porque tendría que ser una moda creada por los propios practicantes religiosos y ya no sería moda, porque la moda indica algo pasajero, la moda indica siempre una visión ética de lo que debería ser los elementos que conforman la identidad externa de cualquier sujeto social. Es decir, la moda no es parte de una religión, sino la moda es un fenómeno de conformación de la conciencia colectiva para una determinada apreciación positiva de ciertas cosas producidas a propósito, bien sea el vestuario, bien sean eslogans, bien sea una campaña política, por ejemplo, que es una campaña que acompaña durante un cierto tiempo. Porque aquí las modas inevitablemente están unidas a lo que se llama arte efímero. Arte efímero, que uno de los elementos más claramente vistos como arte efímero son los performance. Bueno, la moda es una especie de performance con una mayor duración en el tiempo, pero es un performance. Es algo que nace para tener una caducidad en determinado momento. En cambio, desde ese punto de vista, no pudiera darse una moda de lo sagrado, pero puede darse una moda de lo religioso. Por supuesto, eso sí, porque ya lo religioso va a implicar una visión ética desde un sujeto que o no es parte de esa colectividad religiosa o que cuando hace su arte no está pensando en que vaya incorporado para crear un acercamiento al misterio, incluso en su propia religión. No está pensando en eso ni está creando para eso. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el arte religioso puede ser hecho por personas, no solamente que no pertenecen a ninguna religión, sino que pueden ser ateos. Personas para quienes la religión no es una motivación especial para crear un arte para que se produzca el acercamiento al misterio, sino, en este caso, pudiera ser crear un arte que coloque de relieve, en el mejor sentido de la palabra, la importancia cultural de esa religión, para no hablar de otro tipo de intencionalidad, digamos, menos noble. Pero, por ejemplo, si un pintor se dedica a pintar la iglesia de la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona, lo puede hacer para una postal turística. Lo puede hacer porque le gustan de alguna manera la combinación de formas, la combinación de colores, de textura, y ahí puede estar dando ejemplo de una apreciación totalmente estética de lo religioso, de un hecho religioso como es el templo. Pero no está pendiente de convertir eso en algo sagrado. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, una visión en este caso de la moda, pero también de cualquier hecho religioso, que no es sagrado. Ahora, por eso la siguiente pregunta ya estaría en parte respondida cuando dice si existiera ese estilo sagrado en la vestimenta y accesorios que no existe, ¿podría su valor estético masificarse
hasta convertirse en un gusto de masa o perdería su esencia. Es decir, sería otra cosa. En ese caso, no habría un estilo sagrado. Pueden haber elementos religiosos. Por ejemplo, incluso cuando uno observa que hay algunos elementos religiosos que atraen la atención por su carga estética, es decir, por su aproximación a lo bello. Entonces, bueno, tenemos lo que pudieran ser, por ejemplo, algunas franelas estampadas con distintas advocaciones de la Virgen o con algunos símbolos cristianos, católicos u ortodoxos, puede atraer la atención porque, digamos, su diseño plástico es muy llamativo. Y desde ese punto de vista, hay gente que dice, me gusta esta combinación de colores, así eso sea un símbolo religioso, así como sucede incluso con personas que usan a veces franelas estampadas con mandala o mandal, y para ellos tiene un análisis completamente estético, del colorido, del movimiento, de la estructura, pero en ningún momento están haciendo, digamos, partícipe de lo que es un mandala, empezando porque no son budistas. Entonces ahí tenemos un uso que puede ser masivo de una moda, de un elemento religioso que se pone de moda, digamos, en determinado momento. Pero evidentemente no es un arte sagrado. ¿Y por qué? Y aquí es importante, porque hay dos conceptos sociológicos que es importante tener para poder a veces comprender, en este caso, lo que puede ser arte sagrado y lo que puede ser arte religioso. Esos dos conceptos son la diferenciación y la distinción. Incluso hay un famoso sociólogo francés, relativamente recientemente fallecido, Pierre Bourdieu, que tiene un famoso libro sobre la distinción, que es muy importante desde el punto de vista sociológico, porque una de las cosas que se destaca de ese concepto es que cuando nosotros vamos a una relación antropológica básica, como lo es la creación de nosotros, del nosotros y del ellos o del otro, o sea, nosotros y los otros. Es decir, cómo se da la relación dialéctica de la diferenciación. Cuando uno define quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Eso es una diferenciación. Y esa diferenciación que se va gestando en la dinámica social necesita también un elementos de distinción que permitan fácilmente para los miembros de ambos grupos, de ambas colectividades, saber quién es uno y quién es el otro. A veces esas distinciones pueden asumir la forma de un tipo de peinado, de un tipo de ropa. Recuerdo cuando hace algún tiempo estuvo de moda, y todavía sigue existiendo, aunque ya no sea una moda dominante, los llamados los góticos. Entonces usaban el color negro como distintivo. Otros en Venezuela como los guaperó, o incluso, por ejemplo, si vamos a sitios como Estados Unidos o Inglaterra, están los que cultivan el hip hop, están los que cultivan el rock country, el heavy metal, etcétera, y son colectividades, todos dentro de la música, que tienen hasta una indumentaria para darle a entender al otro cuál es el tipo de música que le gusta, que además ha servido para asociarse. Aquí tenemos entonces la necesidad de la diferenciación y el refuerzo que se da a través de la distinción. Para hablar, porque el concepto de distinción es más amplio, pero entonces en este caso hablamos de la distinción que no permitiría una masificación indeterminada sobre
determinados códigos culturales. Entonces, por eso es que no podría tener valor estético, además que lo sagrado está incapacitado de masificarse porque lo sagrado es una visión étnica del practicante de determinado circuito o comunidad religiosa. El símbolo vivo frente a la ornamentación vacía. ¿Cómo diferenciamos un look que usa elementos religiosos como una ornamentación vacía, tendencias puramente decorativas y efímeras, de una vestimenta donde los símbolos teológicos y cosmológicos conservan su funcionalidad real? En este caso sería no conservan. Bueno, lo que decía, por ejemplo, una persona que no es budista y que tenga una franela, un vestido, una camisa, etcétera, un pantalón, con la simbología del mandala o la simbología de otras expresiones que son del budismo o del hinduismo, esa persona, bueno, las usa, pero es evidente que no está usándolas en su contexto porque muy seguramente no comprende qué es lo que significan en su contexto, porque aquí vuelve otra vez a ser útil la diferenciación entre arte sagrado y arte religioso. El arte sagrado es una visión étnica que solamente la puede vivir quien practica esa expresión sagrada. Quien la saca de su contexto, que solamente le ve, por ejemplo, lo estético, lo excéntrico, algo que le resulte llamativo, es una visión, digamos, ética. Son dos visiones fácilmente que coinciden en el tiempo en algunos casos, pero significan cosas totalmente distintas. Vamos al bloque 2. Espacio, objeto e imagen. Tensiones teóricas en el arte sagrado. Pasemos ahora de la indumentaria al espacio y al objeto. El arte sagrado no se genera en el vacío. Requiere soportes materiales y lugares. Aquí nos topamos con paradojas interesantes. Desde liturgias en playas venezolanas hasta el debate sobre la abstracción versus la figuración, la desterritorialización del espacio sagrado. Veamos un ejemplo para discutir. A raíz de una experiencia, pregunta uno de ustedes, a raíz de una experiencia en las playas de Chichiriviche, en Falcón, donde se improvisó un altar en una mesa plástica bajo un toldo para celebrar un matrimonio con comunión, podría considerarse este fenómeno como un espacio sagrado express. ¿Cómo convive la función del templo con la sacralización instantánea y efímera de la naturaleza? Bueno, yo creo que aquí debemos ser más amables y más amplios. ¿Para qué? Para comprender que hay religiones, por ejemplo, durante los 3 primeros siglos de nuestra era, el cristianismo no tenía iglesia. En Roma, por ejemplo, en el Imperio Romano, porque era perseguida. Tenía prohibido hacer iglesia. Por lo tanto, no tenía lugares públicos donde reunirse. Entonces, inicialmente, el cristianismo creó la noción teológica de iglesia doméstica, es decir, la posibilidad de convertir en espacio sagrado en determinado momento el propio hogar donde se vivía. Ahí tenemos entonces que se hacía un tipo de ritual y entonces eso pasaba a ser momentáneamente sagrado y estamos en pleno hogar. Eso pasaba a tener un carácter sagrado.
Por supuesto, luego, cuando se puede, se construye la iglesia, ya es otra cosa. Entonces, por ejemplo, aún hoy en día hay muchas religiones que o son de las más grandes, las que tienen más fieles en el mundo, como puede ser el cristianismo, pero están en un régimen opresivo, como puede ser China y Corea del Norte, que prohíbe la existencia del cristianismo. Entonces tienen que reunirse ocultos, tienen que crear algún espacio expreso, espacio momentáneo para reunirse y realizar sus labores sagradas. Por eso es que, por ejemplo, el espacio sagrado, que en este caso se diferencia del profano, puede diferenciarse permanentemente cuando ya está arquitectónicamente construido un templo, una mezquita, una sinagoga, es decir, ya está bien establecida. Entonces, bueno, tenemos una especie de espacio sagrado permanente. De resto, se puede, digamos, crear un espacio ad hoc o un espacio express sin perder su carácter de sagrado. Porque, claro, y fíjense que ese tipo de cosas siempre tiene normalmente un conjunto de elementos simbólicos que crean eso momentáneamente como espacio sagrado. De acuerdo a las religiones, puede ser una especie de rectángulo en cada esquina, una vela, por ejemplo, o trazan un círculo y dentro todo lo que está dentro de ese círculo es sagrado, etc. Hay distintas formas de crear espacio sagrado. En este caso, por ejemplo, lo que señalan de Chichirivici, ahí eso está más, por ser católico, el espacio que se construyó ahí, eso está muy reglamentado. Si el sacerdote fue hasta esas playas e hizo eso, debe haber tenido permiso del obispo, que no es fácil, hay que obtener un permiso. Hoy en día, hasta lo que yo sé, para que un sacerdote oficie fuera de un lugar consagrado con su altar, tiene que tener un permiso de su superior. En este caso, es un párroco o es un obispo, etcétera. Lo sé porque en algunas ocasiones me ha tocado a mí, digamos, ayudar a organizar en una casa para hacer, por ejemplo, el rezo de los novenarios. Y entonces para poder invitar al sacerdote, ahí hay que sacar un permiso. Eso no es que él vino de pronto porque somos amigos y organizó una misa. No, eso es conversado y se da un permiso especial y para ese momento. Es decir, que eso se controla, en el sentido que se controla, en el sentido administrativo del término, para que no pueda darse eso en cualquier lugar. Digamos, la idea de construir espacios sagrados express es posible en el caso del catolicismo, pero con normas en donde la iglesia de su localidad esté enterada. Y en el caso de otras religiones que, digamos, no tienen templos grandes o suficientes, ellos tienen un conjunto de acciones que realizan para que ese espacio se convierta en sagrado. Y sí, sí puede haber, en la pregunta que se hace, ¿cómo convive la función del templo con la sacralización instantánea y efímera de la naturaleza? Eso no hay problema. ¿Por qué? Porque se considera que se habilitó un tiempo y un espacio para la vivencia intensa de lo sagrado. Pero como ese espacio no es fijo, ese espacio no tiene una configuración arquitectónica permanente, luego que se hace eso, se disuelve y se convierte nuevamente todo ese espacio en profano. A diferencia, por ejemplo, de una sinagoga, una iglesia o un templo, digamos, evangélico o una iglesia católica que ya tienen templos. Esos templos, en el caso de la iglesia que requiere
requiere de un conjunto de rituales para consagración, eso permanentemente es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado. La iglesia, y eso, desde que la iglesia existe, eso terminó siendo reconocido en el derecho, por ejemplo, de Europa durante muchos siglos. Y aún hoy tiene cierta idea de que es un espacio sagrado, que violentarlo implica unas dificultades, implica muchas dificultades, incluso legales. Entonces, se puede tener un espacio sagrado fijo, y cuando no se tiene, se arma un espacio y luego se puede disolver y la naturaleza regresa a su condición profana. La paradoja de la figuración, la abstracción y el soporte físico. El autor defiende que el artista cristiano debe usar datos bíblicos, nube, luz, resplandor, pero luego propone que debiese dejar de representar lo sagrado y expresarlo mediante el arte abstracto, como en la arquitectura del Islam. ¿Cuál es realmente el problema del autor con la representación figurativa del prototipo y por qué elogia el modelo islámico? ¿Cuál es el problema de él? No sé. Eso habría que preguntárselo a él. Yo voy a analizar lo que él dice para decir, por ejemplo, que esas afirmaciones no son ciertas. Por ejemplo, el artista cristiano puede usar datos bíblicos, porque también depende a cuál artista cristiano se está refiriendo. Y yo creo que aquí pudiéramos circunscribirnos a los artistas del cristianismo ortodoxo, ruso, griego, etcétera, y a los cristianos católicos, porque son los que, digamos, pudieran dar más elementos para esta discusión, porque, entre otras cosas, las distintas denominaciones de los protestantes, que se calculan que son alrededor de 4 o 5 mil congregaciones o comunidades distintas por nombres diferentes, entonces es muy difícil. Y además yo no he estudiado eso con esa profundidad, entonces no pudiera hablar en el caso del arte cristiano protestante. Pero, por ejemplo, un artista cristiano que quiera hacer arte sagrado, esto habría que agregar, es decir, un arte que conduzca directamente a la devoción. Entonces, lo que más se usa en el caso del cristianismo, a diferencia del islam, a diferencia del judaísmo, es que hay una diferencia muy importante, porque el islam habla de un Dios invisible. En el caso del judaísmo, también un Dios invisible. En el caso del cristianismo, es un Dios invisible, pero también se hizo ser humano con Jesús. Entonces nosotros, como cristianos, tenemos un elemento adicional que no lo tienen los musulmanes ni lo tienen los judíos. Para bien o para mal, no estoy haciendo el juicio de valor, sino que lo tenemos. Y es que el Dios encarnó, el Dios Hijo, Cristo encarnó en un hombre, en un ser humano. Entonces nosotros podemos tener muy clara la imagen de Jesús, porque Jesús fue hombre. Cuando nosotros representamos a Jesús, es un ser humano que existió, que además es la encarnación del Dios Hijo, como Cristo. Entonces nosotros tenemos un acceso teológico a lo sagrado, a la imagen sagrada, a la imagen humana sagrada, porque Cristo tuvo las dos naturalezas, completamente divino y completamente humano.
Entonces, aquí se da un caso distinto. Nosotros los cristianos tenemos total derecho religioso y teológico a usar imágenes de Jesús, por lo menos. Por supuesto, claro que sí. Y con eso, lo que hace la iglesia es que entonces elabora con mayor rigurosidad su teología de la latría. Entonces habla de 3 tipos de latría. La adoración, que solo se hace a Dios. La dulía, que es una devoción que se le puede hacer a los santos, por ejemplo. Y la hiperdulía, que solo se le realiza a la Virgen María. Entonces eso es algo que está totalmente permitido y es completamente consono con las Sagradas Escrituras, con el Evangelio. Ahí no hay problema. E incluso con el anterior, con el Antiguo Testamento. Porque a veces la gente dice, no, porque en el Antiguo Testamento rechazan todas las imágenes. Hay una cantidad de versículos que hablan, empezando porque lo que era el arca tenía imágenes de querubines. Es decir, que las imágenes no están prohibidas absolutamente y totalmente como una especie de iconoclasmo militante en el Antiguo Testamento. No, tampoco. Esas son visiones incompletas, análisis incompletos que realizan incluso otros grupos cristianos, que por una parte hacen un análisis incompleto del Antiguo Testamento y luego que no terminan de entender lo que significó la encarnación en Jesús, que es un ser humano. Entonces, y otra cosa relacionado con el Islam. Te dicen, bueno, no, nosotros somos iconoclastas, no nos interesan las imágenes. Pero ahí hay una visión muy limitada de lo que es una imagen. Se nos habla de imágenes humanas, pero no todas las imágenes son humanas. Las letras son imágenes visuales, porque cuando uno va a leer tiene que ver la letra, eso es una imagen. Y una de las cosas que adornan las paredes de las mezquitas es la caligrafía, de manera muy hermosa, pero hacen caligrafía, tienen una imagen, es una imagen de palabras. Hay imágenes visuales, pero también hay imágenes auditivas y también hay imágenes escritas, por ejemplo. Escribir, por ejemplo, los 99 nombres de Alá con una caligrafía bellísima, etcétera, y colocarlos en una mezquita, además que estéticamente es muy bonito. Esos son imágenes. Se están también venerando en un sitio de culto, colocan las imágenes para que también reciban veneración. Así sean los nombres de Alá, eso es un tipo de veneración. Entonces, hay que complejizar lo que es propiamente el concepto de imagen. Otro elemento es que una posible tensión epistemológica en el hinduismo. Preguntan, ¿cómo se resuelve la tensión entre la imagen mental de la meditación interior y la imagen de culto, murti, que según los cánones tradicionales del hinduismo requiere obligatoriamente que sea material, piedra o bronce, para ser válida? Aquí hay varias cosas que es importante tocar de manera separada. La imagen mental, fíjense que sigue siendo una imagen. Ahora, para uno tener
la posibilidad de meditar en una imagen mental necesita entrenamiento. Hay muchos ejercicios para desarrollar la capacidad de tener claramente imágenes mentales. Y en la ascética del hinduismo, especialmente a través del yoga, hay muchísimas técnicas para lograr la concentración debida, cómo mantenerla en el tiempo. Es un entrenamiento. Y por lo tanto, estamos hablando de una persona que es un especialista de lo religioso. Y la diferencia entre los fieles y los especialistas religiosos se da en distintas religiones. Mientras más complejas son, más están presentes esas diferenciaciones. Quienes el semestre pasado pudieron asistir a Psicología de lo Sagrado y se acuerdan del chamanismo, que por cierto, el video está aquí mismo. Si revisan la caja de información donde se va a colocar este video que estamos haciendo, ahí siempre colocamos las direcciones de los videos anteriores de este curso, por ejemplo. Y dentro de esos videos anteriores, nosotros tenemos... Está entrando Franklin. Ok. Dentro de esas visiones anteriores, tenemos que, por ejemplo, puede ver lo que pasaba con el chamanismo. Recuerde que en el chamanismo, el chamán tenía un conjunto de poderes desarrollados, de concentración, etcétera, que no lo tenían el resto de los fieles. Asimismo ocurre en el hinduismo y en el cristianismo y en el judaísmo, que los especialistas de lo religioso desarrollan a través de su práctica un conjunto de elementos que los hace tener una capacidad por encima de la media del fiel normal. Entonces ellos pueden tener una imagen mental, por supuesto. La imagen de culto ayuda al resto, ayuda para que la imagen de culto que va a llegar a las grandes mayorías también les sirva para lo mismo, pero ayudándose de la imagen. Entonces no hay contradicción. Eso es la primera parte de la pregunta. La segunda, que dice la segunda parte, según los cánones tradicionales del hinduismo, requiere obligatoriamente que sea materia. Bueno, exacto. Cada religión va a plantear sus propias características de lo que debe ser una imagen, de lo que deben ser los procesos de veneración o de adoración. En el caso del hinduismo es ese, que sea material, pero además de piedra o de bronce. Esas son, digamos, las características que cada religión va a irle colocando a sus objetos de culto. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, en el caso de Venezuela, por ejemplo, a las imágenes del catolicismo, y hay de todo. Puede haber de madera, puede haber de piedra, puede haber de bronce, puede haber simplemente de cartón o de madera no maciza, sino palos y de vestidos y telas, etcétera, y todo eso constituye. ¿Y por qué? Porque en el caso concreto del catolicismo no se asocia la cualidad física de la imagen con lo que representa la imagen. No, no hay asociación. Lo que se dice es que cualquier imagen, por ejemplo, cualquier imagen de una advocación de la Virgen, nos remite desde el punto de vista del símbolo a la Virgen, independientemente
de que sea una fotocopia de un afiche, o que sea un afiche, o que sea una foto mandada por Instagram, no importa. Eso no importa el material, porque lo importante es su carácter simbólico y su posibilidad de simbolizar. Y ahí, por eso es que precisamente en el caso del catolicismo no hay ninguna apreciación ni exigencia de que sea de tal o cual material. En el caso de lo que dicen aquí, por lo menos en la pregunta que realizan, hablan del hinduismo, que exige ser material también. Es respetable. Cada religión coloca sus propias normas. Todas son valederas porque, nuevamente aquí, reafirmamos, cuando uno habla de otra religión, sobre todo si son de las grandes religiones, y religiones en general, digamos, con muchos elementos de semillas del verbo, para decirlo en términos cristianos, hay que hacerlo de manera respetuosa. Y la mejor manera de hacerlo de manera respetuosa es tratar de dar una visión émica, no ética, inicialmente, sino émica. Es decir, una visión de cómo lo ven ellos mismos. Si ellos plantean el caso del hinduismo, que sea material, también es válido eso. Es correcto también. Luego, otra reflexión sobre esto, el objeto hierofánico. Si el arte sagrado sirve a una causa que lo sobrepasa, ¿cómo se diferencian los objetos sagrados habituales de aquellos objetos específicos que han sido el medio directo de una mariofonía o milagro, como la tablita de la chinita en Maracaibo o las hostias de milagros eucarísticos? Bueno, fíjense, cuando ya aquí estamos hablando no solamente de un objeto sagrado, sino estamos hablando de un objeto sagrado que ha sido sacralizado directamente por el misterio. Eso es una hierofanía, eso es una mariofonía. Porque, por ejemplo, piensa aquí, además las diferencias que se establecen. Uno puede tener, digamos, un afiche o un cuadro grande en su casa, sobre todo un maracucho, o un colombiano, porque recordemos que la Virgen de Chiquinquirá es la Virgen Nacional de Colombia, al igual como la Virgen de Coromoto es la Virgen Nacional de Venezuela. Es un colombiano o un maracucho o alguien de un pueblo de Lara que se llama Agüere, bueno, un nombre indígena, recuerdo ahorita, Aregue. Ahí también se celebra la Virgen de la Chiquinquirá. Cualquiera de ellos puede tener una imagen grande, digamos un cuadro, de su respectiva Virgen de Chiquinquirá, porque son modelos distintos. Modelos distintos. Puede tener un cuadro, digamos, en su sala, en una parte de su casa, a la cual ante ese cuadro puede rezar el rosario, puede rezar la coronilla, etcétera. Puede realizar algún tipo de relación religiosa dentro de su casa. Pero eso es distinto, por ejemplo, para el caso Maracucho, de lo que es la tablita donde apareció la Virgen de Chiquinquirá en el lago de Maracaibo. ¿Por qué? Porque el cuadro que él tiene en su casa lo compró en alguna parte, o lo hizo él, o lo mandó a hacer. Tiene una factura propiamente humana, incluso la facturación, la construcción de ese cuadro es claramente humana. Entonces eso tiene un tipo de tratamiento porque yo lo puedo tener en mi casa. Pero cuando hablamos de la tablilla, en el caso de la Virgen de Chiquinquirá, ya eso es una mariofonía, o por lo menos así es analizado o así es visto por los devotos
y por la que la iglesia misma la consideró así. Entonces ya es otra cosa, porque ya no es solamente un objeto que hace un ser humano y ese objeto es sagrado. No, ya es un objeto sagrado que quizás, suponiendo inicialmente lo hizo un ser humano, ese objeto sagrado, pero es que ahora lo devuelve el misterio porque el misterio lo toca, y al tocarlo lo convierte en hierofanía. Es una cualidad distinta. Porque el hombre puede construir un objeto sagrado en el sentido que sirve para la devoción y es hecho con ese fin. Pero no es hierofánico, no es mariofánico, porque necesita el toque desde el misterio. Entonces aquí una cosa es construir un objeto sagrado para ir hacia el misterio y otra cosa es que el misterio toque un objeto para que ese objeto sea por nosotros devocionado. Ya es distinto. Ya es una cualidad diferente. Y por supuesto, ameritan distintos tratos. Comenzando porque los hechos que son mariofónicos, es decir, que han sido mariofonías o milagros, son pocos en relación a toda la cantidad de cosas que tenemos construidas por el hombre como arte sagrado. Vamos al bloque 3. Autoría, intencionalidad y crítica metodológica. Para profundizar en la teoría, debemos hacernos una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Quién determina qué es sagrado? ¿El creador, la institución o el método del investigador? Vamos a repasar desde las preguntas y después volvemos por si acaso no ha quedado suficientemente clara esa pregunta. ¿Quién hace o considera que una obra sea sagrada? ¿El sacerdote, la comunidad eclesiástica, los devotos o el milagro? Esto considerando que históricamente muchos pintores trabajaban por mecenazgo, no eran creyentes, saldaban deudas de juego, usaban a cortesanas como modelo de la Virgen María o tenían vidas morales muy cuestionables. Aquí, esto que dicen es histórico, porque así sucedieron con muchas de estas imágenes. Nosotros debemos volver a la base teórica fundamental. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es un arte sagrado, por ejemplo? Es un arte que nos conduce a la devoción del misterio. Entonces, eso significa que si de pronto nosotros, en el caso de los católicos, recibimos una imagen de la advocación de la Virgen, y a lo mejor es la imagen que más nos identifica, nosotros podemos a través de esa imagen, digamos, hacer actos devocionales que no están concentrados en la imagen, sino en lo que esa imagen representa. Y lo que esa imagen representa siempre es parte del misterio. El hombre no afecta el misterio. Ese cuadro lo puede haber hecho un pecador empedernido, un ateo militante, no importa. Porque quizás aquí ayude la analogía que se establece desde el punto de vista teológico en la teología de los sacramentos. Y es que dicen, por ejemplo, que la Eucaristía
tiene validez independientemente de la condición moral y espiritual del sacerdote. Sí, el sacerdote puede ser un pecador, pero cuando él en su momento hace la epíclesis y se convierte y se crea la Eucaristía, esa Eucaristía tiene validez, porque la Eucaristía no depende de su validez del sacerdote que la hace. No, su validez depende porque el sacerdote, digamos, de las cualidades del sacerdote, sino porque él tiene la condición de sacerdote por la imposición de mano, que es la transmisión apostólica. Esa transmisión de mano, por eso es que el sacerdote es sacerdote siempre. Nunca un sacerdote puede dejar de ser sacerdote, no, no puede. Lo que la iglesia puede prohibirle es que haga, que dé misa, por ejemplo, que celebre Eucaristía, eso sí, eso puede hacerlo, pero él no deja de ser sacerdote. O sea, aquí es importante, que es la cualidad que lo hizo a él sacerdote, no tiene que ver con su moralidad, no tiene que ver con su espiritualidad, no tiene que ver con su pensamiento, ya es sacerdote. Entonces, cuando él hace la epíclesis, esa Eucaristía, ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, por ejemplo, para hablar de estas cosas nuestras. Entonces, lo mismo sucede con una imagen. Puede ser un cuadro muy hermoso, suponiendo, pero fue hecho por un pecador, fue hecho por un ateo, etcétera. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Las personas pueden, a través de esa imagen, buscar el símbolo. En el caso de una advocación de la Virgen, por ejemplo, el símbolo de lo que significa la Virgen María. Y entonces está venerando a la Virgen, así el cuadro haya tenido un origen pecaminoso. Pecaminoso. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta desde el punto de vista de entrada. Es más, esta idea y esta afirmación. Ahora, la imagen, para ser aceptada por la comunidad y por el sacerdote, por los fieles en general, tiene que ser una imagen que se considere que representa la tradición, en este caso de la iglesia o de las distintas religiones donde se realiza. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de la palería, por regla del palo, que es una religión afrocubana, ellos tienen determinados signos. Esos signos son sagrados porque de acuerdo a su visión, esos signos representan a entidades específicas. Entonces, esos signos son transmitidos tradicionalmente. Cualquiera que escriba ese signo está representando esa tradición. La comunidad, al ver el signo, es capaz de reconocer si ese signo representa la tradición o no lo representa. Entonces, esa comunidad tiene la última palabra. Cuando digo la comunidad, incluyo al especialista religioso, que en este caso sería el Tataganga, y a los fieles. Igual, si en el caso del catolicismo, estoy incluyendo al sacerdote y a los fieles, que son capaces de decir, bueno, sí, esta imagen de la Virgen es tradicional. Porque si alguien viene con una imagen de la Virgen María montado en el burrito para reventar el pesebre y la Virgen está en traje de baño, la gente dice, no, un momentito. Eso es blasfemia. No tiene nada que ver. Que venga alguien que quiere dinamitar la fe por debajo. Dice, no, pero sabes que todas las mujeres, bueno, ok, eso fue en aquella época, pero en esta época la Virgen estaba, podemos decir que en la playa y venía en bikini. No, un momentico, la comunidad puede decir, no. O porque me está rompiendo la tradición. Y por supuesto, al romper la tradición, lo que quieren es destruirte en la fe, porque la tradición tiene algunos límites que no se pueden transgredir.
Por ejemplo, como en algunos casos, cierta teología que prefiero no nombrar dentro de la Iglesia Católica. Decía, bueno, pero es que así como se hace la Eucaristía con vino y, y el pan que da para la hostia, pudiera hacerse también con chicha y yuca. Bueno, no, 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 porque esos símbolos, aunque son símbolos específicos de una cultura, porque a veces también buscan a veces el relativismo cultural o la diversidad cultural para dinamitarte tu fe. Entonces, ahí hay que tener el discernimiento correcto. Y como no estamos hablando de teología, porque esto no es una clase de teología, pero sí es una clase de antropología, lo sagrado, hay que tener la visión émic. En la visión émic hay un conjunto de signos que se convirtieron en símbolos, ya como es la Eucaristía, como el pan y el vino como la sangre. No lo vas a comparar, no vas a sustituir el vino por el cocuy. No, eso no sería correcto. Porque sería colocar todo a nivel de signos. Lo que pasa es que ya hay signos que en su contexto teológico se convirtieron en símbolos. Y eso es importante entonces, poder primero estudiar la diversidad cultural, no para uno perder su cultura, sino para valorar las otras y para reafirmar lo positivo que pueda tener la de uno, sin desvalorizar a las otras. Por eso es que para poder entender la diversidad cultural y la diversidad religiosa hay que estudiar. Hay personas que hacen el esfuerzo mínimo por estudiar seriamente las cosas y quieren estar introduciendo cambios que son cambios disruptivos en contra de las tradiciones de las distintas religiones. Entonces, no importa cómo hicieron la imagen. Lo importante es que la comunidad sienta que eso es una imagen que no rompe con la tradición y que entonces la imagen, cuando no rompe con la tradición, puede ser vitalizada su carácter de símbolo, como el que poníamos ahorita. Vamos a otra pregunta que podríamos titular como debate epistemológico sobre el método del autor. La reducción tipológica. ¿En qué medida la reducción tipológica, entre comillas lo coloca quien pregunta, que usa el autor para su estudio comparado, sacrifica la especificidad única de cada hierofanía en favor de una esencia abstracta? ¿No corre el riesgo de caer en el sincretismo superficial que él mismo critica? Ajá. Fíjense lo siguiente. Primero, la idea de la reducción tipológica. La tipología es un método de la ciencia. Es un método. La tipología es un método para organizar el conocimiento a una escala más abstracta. Porque si nosotros nos movemos solo en la empiria, entonces no podemos crear conceptos. La tipología es un concepto. Entonces, si nosotros vemos vacas de distintos colores en el mundo, eso no impide que nosotros podamos usar el concepto vaca para hablar de ganado vacuno. Así haya vacas chiquiticas, haya vacas grandotas, haya vacas con cachos chiquitos, otras con unos cachos grandes, otros con cachos enrollados, etc. Son distintos, pero el concepto de ganado vacuno le sirve a todos, porque la tipología es un grado de abstracción que nos permite el concepto. Negar la tipología o negar la acción de poder crear tipología es negar la ciencia, porque la ciencia precisamente
va escalando su grado de abstracción, porque pasa de nociones, conceptos y categorías. Y la tipología entra en la línea de las categorías. Entonces, eso es parte del proceso de abstracción humana y científica. Lo que pudiéramos preguntarnos es si las tipologías son correctas o no. Tipologías concretas de las cuales nosotros hablemos. Si esas tipologías son correctas o no. Pero no podemos cuestionar el hecho de que se hagan tipologías. Porque, ¿qué es lo esencial de esas tipologías hierofánicas? Bueno, ahí está. María Gloria sí participó. Moraima también participó, la profesora, en los años 2000 al 2002, que trabajamos en las hierofanías de Mircea Eliade en la Escuela de Filosofía de la UCB. Ahí él tiene una proposición de tipologías de la hierofanía. Entonces, hierofanías del agua, de los remolinos, de las piedras, de las cuevas, de los subterráneos, etcétera, etcétera. Él hizo un estudio de muchísimas hierofanías en el mundo y de ahí fue, con el proceso de abstracción y comparación, elaboró una tipología. Y eso no elimina ni corre, digamos, no elimina la esencia abstracta y sobre todo no es un sincretismo superficial, lo que por ejemplo en este caso creó Mircea Eliade. Porque de pronto, recordándonos un poco, Mircea Eliade tiene un capítulo que dice hierofanías del cielo. Entonces, bueno, el cielo, el relámpago, el trueno, el sol cuando está en la mañana, el sol cuando está en la tarde, el arco iris, etcétera. Va sacando un conjunto de hierofanías que históricamente han sucedido en distintos lugares del mundo. Entonces, cuando él habla, aquí están las hierofanías del cielo, aparece. Hierofanías del agua, hierofanías de las cuevas, siempre con muchísimos ejemplos. Entonces, pudiéramos entender que las tipologías es una creación de categorías a partir de nociones, a partir de la realidad empírica. Ahora, toda categoría, como diría Marx, cuando habla del concepto, si el concepto es una síntesis de múltiples determinaciones, nosotros podríamos decir que las categorías son la síntesis de múltiples conceptos. Si vale la pena esta analogía, pero siempre obedeciendo a lo que hemos recordado por aquí en todas nuestras sesiones, que para conocer lo real siempre hay que seguir tres procesos, tres pasos: el fenómeno, el hecho y la narración del fenómeno. Esa es la manera de conocer lo real. Cuando seguimos este proceso y vamos tomando un área de trabajo, como puede ser el área de lo religioso, o dentro de lo religioso pudiéramos tomar la liturgia, o en el caso de Mircea Eliade, las hierofanías y cratofonía, porque lo religioso es muy grande, y se van a elaborar tipologías que más bien van a ayudar, porque no son contradictorias. Luego, el prejuicio arcaizante que plantea el autor, y aquí hay una crítica. Cuestiona el autor el naturalismo del Renacimiento, incurriendo en un prejuicio arcaizante. ¿Niega acaso la espiritualidad intrínseca de la técnica y la belleza rafaelesca? Es posible, en tal caso, ese es sus gustos. Él está expresando sus gustos. Lo que pasa es que no lo dice directamente así, pero está explicando que le gusta más una cosa que más que la otra, etcétera. Ese es su gusto personal. El problema quizás es que no lo plantea como
un gusto, sino como si eso fuese una conclusión definitiva acerca de lo que debería ser el arte religioso o el arte sagrado y lo que debería ser, según él, una espiritualidad. Que tal técnica implica una espiritualidad y tal técnica implica otra. Eso es mucho más complejo. Eso es muchísimo más complejo, muchísimo más complejo. Porque además el arte, aunque él lo dice que al final tiene que reducir mucho, porque el arte, por ejemplo, tiene el arte musical, tiene el arte de la oratoria, tiene las artes plásticas que son además diversas, muchísimo. Dígame el caso del catolicismo, que además tienes las artes teatrales, como son los autos sacramentales. Que aún hoy en Venezuela, por ejemplo, cuando uno va a la celebración el 24 de diciembre con los pastores de San Joaquín, ahí hay un acto sacramental. Hablan los pastores, hablan con el ángel, hablan con la Virgen, etcétera, y después salen los pastores bailando. Digamos, es bastante complejo. Es un acto sacramental bien complejo. O imagínense la riqueza del auto sacramental que significa la pasión viviente. Entonces hay muchos elementos del arte. El autor, bueno, incursionó especialmente en uno de ellos, algo en la práctica y quizás un poco más en la arquitectura. Se le agradece su intento, pero es evidente que dejó muchos cabos sueltos. Sirve este capítulo como una introducción a algunas cosas, pero es un capítulo que no tiene la complejidad, por ejemplo, del capítulo que discutimos sobre Gilbert Durán, que ya es otra persona con muchísimos trabajos en el área de los símbolos, por ejemplo. Pero de todas formas, ha servido para que nosotros podamos tener un acceso, un primer acceso a ese arte sagrado, arte religioso que él plantea, pero es evidente que sus criterios, digamos, al igual que los de todos, son limitados, pero creo que en el caso de él son más limitados de lo que sería necesario. ¿Por qué? Porque debió haber hecho algunos ejercicios comparativos también desde el punto de vista ético. Y prácticamente su discurso es un discurso ético, por lo menos sobre el cristianismo. Ajá. Vamos ahora a bloque 4, que sería el arte sagrado, poder político y nacionalismo. El caso ruso. Pasemos de la teoría pura para ver el uso geopolítico y militar del arte sagrado. Analizaremos dos casos importantes en donde la ortodoxia rusa, la fe, parece colisionar con la soberbia del Estado. La monumentalidad como intimidación política. La Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada en San Petersburgo, erigida en el lugar del asesinato del zar Alejandro II para expiar el pecado del pueblo, parece usar la arquitectura religiosa no para la oración humilde,
sino para deslumbrar, intimidar y consolidar el poder absoluto del Estado a través del asombro visual. ¿Cómo analiza la antropología esta sustitución de la fe por la soberbia política? Bueno, aquí se abre un tema bastante interesante, que pudiéramos encabezarlo con esta afirmación. En este tema vamos a hablar del cristianismo ortodoxo y su relación con el poder, y la diferencia del catolicismo y su relación con el poder. Hay una diferencia que con los siglos se fue haciendo cada vez más grande. Fíjense que tenemos que remontarnos al siglo IV, cuando en el 313, si mal no recuerdo, el cristianismo es aceptado, digamos, es aceptado como una religión más y es legalizado desde ese punto de vista dentro del Imperio Romano. Y luego, ya hacia finales de ese propio siglo, se va a producir ya una especie de alianza entre el Imperio Romano y el cristianismo. En aquel tiempo era uno solo, el catolicismo romano y lo que después se va a llamar el cristianismo ortodoxo oriental eran lo mismo, en el sentido que había una sola iglesia. Porque se van a separar, va a ser en el siglo XI, si mal no recuerdo, en 1054. ¿Qué sucede cuando la iglesia cristiana pasa a ser como iglesia oficial del Imperio Romano, por lo menos en el último tercio del siglo IV? Bueno, ahí se va a producir una especie de fusión, o por lo menos de dominio del imperio político sobre la iglesia. Es decir, el emperador romano quiso empezar a tener cada vez más influencia sobre las decisiones que se iban a tomar en la iglesia. Eso fue generando, digamos, ciertos rechazos desde el punto de vista interno de la iglesia, que se negaba. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana asumía, y una gran parte de ella, por lo menos la católica, lo asume hoy en día muy claramente, una radicalidad. La radicalidad de la diferencia entre el poder político y el poder divino, que se expresa en aquella frase de cuando los fariseos le preguntaron a Jesús que si había que pagar impuestos. Y él se acuerda que pidió la moneda y dijo, ¿qué ven ustedes en la moneda? ¿Qué imagen tiene? César. Entonces digo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué expresaba ahí? Una diferencia entre el mundo político y el mundo religioso. Es decir, entre el poder y la iglesia. Separación. Pero bueno, con todas las vicisitudes, persecuciones que vivió la iglesia en el siglo IV, el que primero haya sido reconocida y después haya tenido el apoyo del poder político era muy bueno, porque permitió que la iglesia se expandiera,
tuviera presencia pública, etcétera, pero por supuesto comenzó a pervertirse porque el emperador quería dirigir a la iglesia ya a finales del siglo IV. Pero como ustedes saben, ya a mitad del siglo V, sí, como 50, 60 años después, si mal no recuerdo, en el 451 o 455, termina de caer Roma y desaparece el Imperio Romano de Occidente, que tenía su capital en Roma. Pero el Imperio Romano de Oriente, que tiene su sede en lo que en aquel tiempo era la ciudad de Bizancio, que primero era Constantinopla y después se va a llamar Bizancio. Ese es el Imperio Romano de Oriente. Eso va a sucumbir en 1453. Prácticamente 1000 años va a seguir durando ese Imperio Romano de Oriente. Va a seguir durando. El que va a desaparecer es el de Occidente. Entonces se van a producir dos líneas distintas que, aunque eran de la misma iglesia, todavía no se habían dividido, pero sí se van a ir abriendo dos líneas. Al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica ya se queda sin poder político porque ya no hay emperador. Ya ella misma queda como una sociedad, la única institución que queda que participa en distintos lugares de Europa. La única institución es la Iglesia Católica. Y es precisamente la Iglesia Católica, no es solo la que va a reconstruir Europa, no, la va a crear. Porque en ese tiempo no se va a llamar Europa. Europa comienza a llamarse, como lo veremos en otras sesiones, en otros lugares, comienza a llamarse Europa es a partir del siglo XVI. Hasta ese momento lo que estamos en presencia es de un continente llamado cristiandad, que es lo que hoy es parte fundamental, el núcleo inicial de la sociedad occidental. En ese proceso, la iglesia se transforma en un poder también temporal, porque la iglesia fue la que empezó a reorganizar la economía, a crear, a inventar cosas, sobre todo a través de los monjes. Y los monjes son, por eso es que se dice que San Benito es el creador de Europa, porque San Benito y y la orden de los monjes benedictinos los que van a construir lo que luego se va a llamar Europa. Entonces ahí se va creando en muchos casos competencia con los poderes de los señores feudales, de los pequeños príncipes, etcétera. Y entonces normalmente la iglesia tenía más poder que ellos por separado y eran unos conflictos. Pues ya no era una iglesia que tenía vocación de estar dominada por el poder político, no. Había enfrentamientos, había negociaciones, pero se consideraban la iglesia un poder autónomo de ahí en adelante. Fundamentalmente era eso, la iglesia católica. Pero la iglesia cristiana ortodoxa de Oriente va a seguir muy vinculada al imperio bizantino y se va a crear algo que a veces llaman el cesaropapismo, o también lo llaman la estrecha alianza de una iglesia constantina, es decir, Constantinopla, que ha recibido el influjo de Constantino, es decir, una iglesia vinculada muy estrechamente al poder político. Y eso va a ser una cualidad hasta el día de hoy con el cristianismo ortodoxo. Va a ser una cualidad. Y es una cualidad que se repite en Rusia de una manera muy elocuente, que hay una estrechísima relación entre iglesia y Estado. Prácticamente funciona como una simbiosis. Y por eso es que cuando, por ejemplo, Rusia, que va desarrollando y es una potencia,
Rusia se va a considerar la nueva Bizancio o la nueva Constantinopla. Es decir, la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa se va a considerar como la par de la Iglesia Católica para Occidente, cosa que tampoco es aceptado por ejemplo, por las otras iglesias cristianas ortodoxas. Por ejemplo, la griega, que es la que hereda sobre todo lo que fue el temprano desarrollo de la iglesia en el hoy llamado Medio Oriente, con la iglesia de Antioquía y la iglesia de Alejandría, y la iglesia griega va a retomar toda esa herencia. Entonces, eso lleva unas disputas pues, dentro del campo del cristianismo ortodoxo, pero para lo que estamos hablando, la relación, la íntima relación entre el poder político ruso y la iglesia cristiana ortodoxa sigue hoy vigente, sumamente unida. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Putin y la relación que tiene con el patriarca ruso. Hay una relación, digamos, podríamos decir, desde el punto de vista político, que el cristianismo ortodoxo en Rusia es la iglesia oficial. Es una iglesia oficial, pero además, no solamente oficial porque es grande, porque la iglesia católica que nos vino de España era también grande y era la iglesia oficial, sino además comparten proyectos comunes y se considera una alianza necesaria e indisoluble entre el poder político y la iglesia. Desde ese punto de vista, el cristianismo ortodoxo ruso se considera una iglesia de Estado. Y esto es importante, porque fíjense que ya eso hoy no existe en el catolicismo, ni siquiera en Polonia, en donde se nombró rey de Polonia a Cristo. Y por supuesto, el papel de la Iglesia Católica polaca es muy grande, pero no hay esa relación. No es una Iglesia Católica oficial. Y con esto no estoy diciendo si es bueno o es malo, describiendo. Cada quien pensará cuán bueno o cuán malo puede ser. Cualquiera de las dos situaciones. Pero eso es importante para que nosotros podamos observar que hay una relación distinta. Por ejemplo, fíjense ustedes que en Occidente, en las Olimpiadas últimas que hubo, se hizo un acto blasfemo. En la inauguración se hizo una especie de última cena, como la cultura woke le encanta, tratando de destrozar al cristianismo. Pero eso sí, a ellos que no lo toquen con el pétalo de una rosa, porque enseguida son las víctimas. Pero además ellos blasfeman al cristianismo católico, no al islam. Es decir, que ahí sí se frenan porque quieren pavor, pues, está bien. Pero bueno, esas cosas que hicieron en las Olimpiadas, de blasfemar contra la Santa Cena, eso no pudieran hacerlo en Rusia. Fíjense que un grupo de personas, era por cierto, feministas rusas, así se definieron, que tenían un grupo de rock, entraron a una de las catedrales más importantes de Moscú y en el altar improvisaron un concierto de rock. Sin autorización ni nada, pues para ellos era un derecho de irrespetar los templos, a la gana. ¿Qué hicieron? Las detuvieron. Y no sé si todavía están presas, pero las condenaron como a 10 a 12 años por blasfemia, etcétera, etcétera, un punto de cosas. Con esto que quiero decir, fíjense lo que significa ser iglesia oficial.
tienen una protección adicional. Entonces, ahí hay una relación que no la tiene la Iglesia Católica hoy en día ni desde el siglo XVIII con ningún país. Y igualmente, cada quien podrá decir si es bueno o es malo, pero estamos tratando de describir los hechos. Primero que los hechos son verdad. Entonces, ¿qué sucede? Este ejemplo que colocan aquí, de que la Iglesia, el Salvador sobre la sangre derramada en San Petersburgo, erigida en el lugar del asesinato del zar Alejandro II para expiar el pecado del pueblo. Ahí hay, evidentemente, una estrechísima relación entre el cristianismo ortodoxo y lo que puede ser el gobierno ruso, sea cual sea, porque excepto el comunista, que incluso para que veamos la fuerza de la religión, que cuando estaba dirigido por el Partido Comunista Soviético, en este caso sucesional, el Partido Comunista Ruso, ellos cerraron todos los seminarios de los cristianos ortodoxos, convirtieron muchas de sus iglesias en museos, prohibieron o redujeron muchísimo la posibilidad de dictar misa. Y eso duró como 73 años, de 1917 a 1990 más o menos. Habían reducido la iglesia ortodoxa rusa casi que a escombros. Bueno, y apenas se monta en el poder Boris Yeltsin cuando derrotan el golpe de Estado en contra de Gorbachev. Bueno, en menos de 3 o 4 años, bueno, incluso no, en ese mismo año, Boris Yeltsin, una de las cosas que hace es que, por una parte, elimina la bandera del Partido Comunista Soviético y recupera la bandera rusa zarista, o sea, que se usaba desde, por lo menos que yo sepa, el siglo XIX. Vuelven a rescatar la bandera, reivindican a la iglesia, comienzan a devolverle a la iglesia todo lo que le habían robado, y era justo, porque eso eran posesiones de esa iglesia ortodoxa que se la habían robado. Y fíjense que enseguida la iglesia se fue recuperando, y ya de Boris Yeltsin adelante y luego Putin establecen una relación no solamente armoniosa, sino una relación de compromiso mutuo, de apoyo político mutuo. La iglesia apoya al gobernante y el gobernante apoya a la iglesia. Eso se expresa en esta iglesia que es puesta así por la crítica que le hacen. Ellos aquí en este caso, fíjate cuando se hace la afirmación, parece usar la arquitectura religiosa no para la oración humilde. ¿Y por qué no para la oración humilde? Porque aquí nosotros tenemos que ver eso con la visión ética, no con la visión ética. Porque que eso no suceda digamos, del lado de la Iglesia Católica también es nuestra característica. Pero en el caso de ellos, su característica es primero una idea impresionante de identidad con su patria, muy nacionalistas, tanto que ellos hablan de la madre patria rusa. Y esa madre patria rusa es un amor permanente, es algo que hay que reivindicar para ellos, que es el que sean ruso, el que hablen ruso y el que participen en la iglesia cristiana ortodoxa rusa. Eso para ellos es una sola unidad. Entonces esos fieles hacen esa iglesia, ellos van a ir a orar humildemente, ¿y por qué no? Digamos, después que hacen esa iglesia, que la hacen en función de un zar que para ellos era simplemente un jefe ruso que fue muerto por los enemigos, además enemigos de la iglesia porque fueron los comunistas. Y fíjense, ahí está Putin junto con ellos. Es decir, ellos están reivindicando el nacionalismo ruso, los gobiernos rusos, la bandera rusa, la religión rusa. Nos puede gustar o no, pero tenemos que tener una visión émica para comprenderlo. ¿Por qué no van a hacer
las personas humildes que van ahí, ¿por qué no van a tener oración humilde cuando colocan sus velas o para sus santos particulares? ¿Por qué no? ¿Por qué no van a tener eso? Es decir, esa arquitectura, cuando por ejemplo se afirma, se usa para deslumbrar. Bueno, eso es lo que son las catedrales góticas, las hermosísimas catedrales góticas, realizadas por la Iglesia Católica, que son unas joyas de la arquitectura religiosa mundial. Por supuesto que eso deslumbra, porque deslumbra en ese caso la teología que está detrás de las creaciones de las grandes catedrales católicas. ¿Cuál es? Mostrar la magnificencia de Dios. Que a lo mejor hoy en día hay alguno que le pueda gustar, también tienen su derecho a que hagan iglesias más chiquiticas, más modestas, lo que sea, también. Además que eso cabe dentro de la iglesia. Pues la iglesia católica, cualquier tipo de cosa, porque las diferencias son parte de la iglesia católica. Tanto que hay un chiste que dice, ¿por qué Lutero dividió a la iglesia? ¿Cuál es la respuesta? Muy simple. Porque no habló con el Papa. Porque si Lutero habla con el Papa le hubiese dicho como le dicen todos los papas a todo el mundo. Pero ven acá, tú estás bravo. Claro, yo estoy bravo porque tal cosa. Pues, bueno, está bien. Crea tu congregación, crea tu orden. ¿Cuál es el problema? Porque aquí el que está bravo y habla con el Papa sí lo autoriza para que cree un instituto secular, una congregación, etcétera. ¿O qué creen ustedes que hay en la historia original de las principales congregaciones católicas? Los franciscanos, luego los capuchinos, los carmelitas, los jesuitas, los dominicos, todo. Porque recuerden que muchos de ellos vienen de las órdenes mendicantes. Es decir, en la Iglesia Católica cabe toda la diversidad. Entonces, hay unas catedrales monumentales. En cambio, hoy en día hay una iglesia que, bueno, casi que tienen un Cristo que lo sacan el momento que se va a hacer la misa y después lo guardan y puede ser cualquier cosa. Porque quitaron los adornos, en este caso las visiones de santos de las paredes, por lo que se ha llamado una fase de protestantización de la iglesia para un sector. Está bien, eso es parte. Pero entonces tú, por ejemplo, vas a hacer una tipología de los católicos. Entonces tú puedes, digamos, los católicos y su gusto por la arquitectura religiosa. Entonces va a decir, bueno, hay uno que le gustaría, por ejemplo, que están trabajando mucho con misiones, que lo que les gusta es una choza. Ah, bueno, a ellos tal. Y hay otro que les gusta un edificio grande, edificio pequeño, edificio que no tengan adorno o edificio con adorno, así, con imágenes. Hay de todo. Entonces, creo que es una visión que no toma en cuenta lo émic, la mirada émic, para decir que ahí no se puede dar oración humilde. Sí se hace. Ahora, intimidar y consolidar el poder absoluto del Estado. Bueno, claro, ahí sí hay una cosa del Estado, ya no de la Iglesia cristiana ortodoxa, sino del Estado, claro, porque además eso es algo que está muy estudiado en la arquitectura. ¿Para qué se hacen los grandes monumentos? Para dar una demostración de poder, en este caso el poder del Estado. Pero esos son los mismos monumentos que la gente celebra cuando celebra las pirámides de Egipto. Esos son las mismas. No, las pirámides de los mayas, era la misma función, manifestar poder. Entonces, bueno, si manifestar el poder del Estado es malo, entonces no debería gustarnos ni las pirámides de Egipto, ni las pirámides mayas, ni las pirámides aztecas, ni los grandes edificios, los zigurats, ni ningún gran edificio. Deberíamos aborrecer también, por ejemplo, al Empire State o los grandes edificios, está bien. Eso puede ser un gusto. Pero lo que es cierto es que todo eso se hace para representar una imagen magnífica del poder, en algunos casos del Estado, pero hoy en día también es del poder del capital financiero.
Porque fíjense, si usted pone, imagínese que la principal agencia bancaria, digamos, el núcleo de un banco, sea una casa chiquitica y de un solo piso, ¿cuánta gente va a meter dinero ahí? No. Dice, no, imagínate tú. Yo tengo que tener, entonces tienen esas grandes torres, no sé cuántos pisos, etcétera, porque eso vende la magnificencia, vende idea de poder, vende idea de prestigio, porque además, aunque no lo podamos discutir aquí, el prestigio es una característica sociológica, y hay que ver lo que Pierre Bourdieu escribió sobre el prestigio. Eso es importantísimo. El prestigio es una cualidad, incluso, podríamos decir, no sociológica nada más, antropológica, porque eso es lo que explica por qué, por ejemplo, se usaba como adorno. ¿Se acuerda del signo de riqueza que podía utilizar un jefe indígena que viviera en los Andes de Perú, bien arriba? ¿Cuál era un símbolo de prestigio y de poder que además hacía que se viera su poder? Bueno, se colocaban aquí, por ejemplo, como collar, un tipo de caracol, un caracol bellísimo, o sea, de esos caracoles que uno está en la playa, uno los saca y se los come, pero la concha, pues la caparazón, para ellos era valiosísima. ¿Por qué? Porque usted se imagina en los Andes, a 5.000 metros, alguien que tuviera como adorno él y su familia nada más un tipo de cosa que se consigue a nivel del mar, 5.000 metros hacia abajo. Eso es lo que te da prestigio, porque ¿qué es lo que te da prestigio? El que tengas cosas que poca gente tiene. Porque ¿qué es la moneda? ¿Qué es la moneda? La moneda es la organización abstracta de la riqueza. Y entonces quienes más monedas tengan, más ricos son. ¿Pero por qué son más ricos? Porque los otros tienen menos. Y eso es parte de la dinámica social. Eso es inevitable, porque ahí se basa el concepto del prestigio y de la diferenciación. Entonces, en este caso sí consolida, exacto, cumple ese papel del asombro visual. Es igual como, por ejemplo, aquí en Venezuela, en la época de la democracia, del 58 al 98, nosotros vamos a tener, como se hicieron, sobre todo al principio, grandes autopistas, el Pulpo, la Araña. Entonces, eso es un signo de magnificencia del Estado. Porque imagínate estas autopistas, entonces tú veías canales, o todavía los ves todos golpeaditos, pero todavía siguen más o menos existiendo. Entonces, claro, otra cosa es que los gobiernos hubiesen hecho 5.000 caminos vecinales que uniesen a las fincas en el país, pero que no los ve nadie. Hubiesen podido hacer eso. No lo hicieron. Y no lo hicieron, ¿por qué? Porque eso no transmitía poder. Aunque para uno sería signo de eficacia y ayudaría mucho a mejorar la vida de los individuos, etcétera. Por ejemplo, uno puede tener ese criterio, pero la magnificencia, si no la proyectas, no la consolidas. Eso es también algo de lo que puede ser una teoría política de cómo funcionan y se reproducen las fuerzas sociales. Entonces, en este caso, la pregunta final que se hace aquí en relación a este tema, ¿cómo analiza la antropología esta sustitución de la fe por la soberbia política? No sustituyen a la fe, la acompañan como dos cosas paralelas. Es decir, la fe se une con la política, cada uno gana lo que puede ganar. En este caso, por ejemplo, con la relación del poder político ruso con el poder de la iglesia rusa, cada uno gana una parte. Porque indudablemente que en esa iglesia va a entrar la gente con fe, porque está lleno de sus mártires y está, según la descripción que se hace, es una iglesia muy bonita y todas esas cosas ayudan a que la fe se manifieste de una manera más vigorosa.
Y por supuesto, el Estado que da a entender eso, de una vez le está dando un mensaje: nosotros somos rusos y somos nacionalistas, no olvidamos la guerra, etcétera, etcétera. En los dos mensajes. No se sustituye la fe. Porque si se sustituyera la fe, entonces el gobierno ruso hubiera perdido esos reales. Porque el gobierno ruso, lo que le interesa, y es lógico, lo que le interesa es que la fe vaya unido a su presencia. Porque si ellos, en vez de hacer una iglesia, hacen un obelisco, y a lo mejor en ese obelisco después no va nadie, o solamente cuando es fiesta nacional, eso no le da rédito político. O sea, al gobierno ruso lo que le interesa es que vaya la gente, que la use permanentemente y que permanentemente sepa que es una iglesia grande hecha por el gobierno ruso. Es decir, que no la sustituye, la acompaña, y mutuamente, de acuerdo a sus criterios, porque con esto yo no estoy diciendo si es bueno o es malo, estoy tratando de describirlo desde el punto de vista ético. La sacralización de la guerra contemporánea. Aquí es la Catedral de la Resurrección de Cristo, Iglesia Ortodoxa de las Fuerzas Armadas Rusas, inaugurada en 2020. Incluye mosaicos de santos protegiendo ofensivas militares contemporáneas e intercediendo en la Gran Guerra Patria, e incluso tuvo retratados a Putin y Stalin antes de ser retirado. Tras leer el capítulo del autor, ¿cómo se explica antropológicamente esta perplejidad de una soberbia religiosa y militar que instrumentaliza lo sagrado? Esta iglesia, no la conozco, no solo porque no he ido, porque yo como 2 o 3 veces he pasado de los Teques para allá. Es interesante porque habla de que pertenece a la iglesia ortodoxa de las Fuerzas Armadas Rusas. Ajá. Entonces aquí podríamos hablar de religión y de guerra. Religión y guerras justas o guerras injustas. Y aquí debemos comenzar por algo que dice en el Evangelio. Y es que a veces vemos la paja en el ojo ajeno y no la cabilla que tenemos en el nuestro. En este caso como católico. Piense que la Iglesia Católica, bueno, vamos un poco atrás. El Islam habla no solamente de la guerra justa, sino habla de que la guerra es obligatoria en contra de los países que no sean musulmanes. Es obligatoria, y para eso se crea la yihad. Porque aquí vamos a hablar guerra y religión, para que veamos cómo es que esto se comporta, la relación guerra-religión. El Islam dice que es obligatorio hacer la guerra, y lo dicen en el Corán, no en una homilía, no en una carta pastoral, no, en el propio Corán. Y lo dice Mahoma, que es su profeta, que la guerra contra el impío, contra el que no es musulmán, es obligatoria. Por lo tanto, ya no solamente es justa, sino es obligatoria. Por eso es que el Islam
En el 632, el año de la Égira, cuando comienza propiamente el Islam como religión, empieza a expandirse a través de la yihad. La yihad es la guerra santa, que hay que hacerle guerra a los que no sean musulmanes. Bueno, y fíjense que del siglo VII, 632, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X, ya iban por lo menos 4 siglos y se expandieron por todo el oriente y por todo el norte de África. ¿Qué había ahí? Había gente de otras religiones, habían cristianos, habían judíos y habrían zoroástricos, por ejemplo, para el lado de Irán. Y a ellos se les decía tranquilamente, o te conviertes al Islam o te matamos. Y mataron a un gentío. Y se fue su guerra santa. Y 4 siglos después, que es cuando, en el siglo XI, el cristianismo organiza entonces las cruzadas para recuperar Jerusalén. Y aquí se da un hecho que es falta de ética de muchos intelectuales, incluyendo muchos católicos, porque hay gente que critica las cruzadas. O sea, las cruzadas, esas son guerras religiosas, y entonces se despotrica y se condena éticamente. Pero no se condena la expansión del Islam, la yihad. Entonces son personas que uno le pudiera preguntar, ¿cuál es tu principio moral? El que toda guerra religiosa es mala, suponiendo que la persona dice que sí. Ok, entonces tú tienes que criticarme la yihad musulmana desde el siglo VII para poderme criticar las cruzadas. Entonces yo puedo decir, por lo menos tú tienes valores. Lo comparta o no, pero tienes valores porque criticas los 4 siglos de opresión que hicieron los musulmanes contra todos los cristianos, los judíos y los zoroástricos y otras religiones menores. Y después critica las guerras que desarrolló Europa, que eran en este caso contra otros ejércitos musulmanes. Está bien, critícalos todos. Pero cuando tú tienes que las personas solo critican las cruzadas para criticar al catolicismo y no critican a los musulmanes, es porque o son musulmanes o porque son católicos que no tienen la mínima intención de informarse sobre la historia, que han hecho de la ignorancia un oficio. Y por supuesto, con ese tipo de personas no puede haber un debate racional, porque si no han procurado formarse y sin embargo opinan. Y de eso hay bastantes personas intelectualmente irresponsables. Irresponsables. Porque uno tiene que tener principios. Yo valoro si alguien me dice que todas las guerras religiosas son malas. Ok. Criticas a los musulmanes y criticas a los católicos. Está bien. Está bien. Ahí hay un principio. Pero cuando me criticas a uno solo, ya eso es ideología. Es ideología porque o eres anticatólico, o eres pro musulmán, o eres musulmán, o eres un católico irresponsable que ni siquiera estudia su propia historia. Entonces, en este caso, estamos hablando de guerra religiosa. Pero además, también tenemos que en el siglo XVI, la escuela de Salamanca que hoy nombró el Papa, y lo cual me quitó a mí, o voy a adelantar lo que yo pensaba dar como un tubazo dentro de 3 semestres en la otra asignatura de Sociología de las Civilizaciones, cuando toque hablar de la civilización iberoamericana o, digamos, hispanoamericana, pero, o hispánica en general, es que fíjense porque, no, bueno, eso lo hablamos en la otra porque no tiene mucho que ver con este tema, pero sí tiene que ver con lo siguiente. Cuando se habla de la civilización occidental, se dice
que hay, que puede condensarse en la relación que hay entre tres grandes ciudades. Son Jerusalén, Atenas y Roma. Bueno, pero desde hace ya algunos años se viene desarrollando una teoría con bastante documentación histórica que dice que las ciudades que han dado origen a la sociedad occidental no son tres, son cuatro. Jerusalén, por supuesto, por el cristianismo. Atenas, Grecia griega. Roma, y la otra es Salamanca, la que hoy dijo el Papa. Eso, bueno, lo retomaremos, será en otra asignatura, pero es muy importante, porque ahí que se va a hacer, entre otras cosas, se va a sacar la teoría de la guerra justa. ¿Cuándo una guerra es justa? Cuando tú combates a la opresión. Incluso esa misma teoría de la guerra justa fue la que utilizó la teología de la liberación, por ejemplo, para apoyar al padre Camilo Torres, que es el creador del ELN en Colombia, que es un partido narcoterrorista. Y eso lo formó un padre, sacerdote, Camilo Torres. Y ese argumento lo utilizaba la teología de la liberación, es decir, que la guerra es justa. Podríamos discutir hoy en día qué es justo y qué no es justo, etcétera, ¿no? Pero simplemente digo que eso existe. Y eso es lo mismo que están haciendo con esta catedral. Ahí hay una teoría de que la guerra es justa. ¿Y cuál es esa teoría? En el caso de ellos, bueno, el que ataque a la madre Rusia, cualquier guerra es justa. Y aquí lo que busco es que, primero decirlo desde el punto de vista de ENIC. ¿Por qué ellos hacen eso? Después podremos decir, desde el punto de vista ético, si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Y ambas, y por supuesto que puedo estar en mi derecho a decir si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Eso no me quita mi visión ética. Pero la visión ética, para poderlo comprender, es porque ellos también, cuando se ve geopolítica, la geopolítica internacional, entonces uno dice, hay potencias talasocracias, como Inglaterra, Estados Unidos, China en parte, pero sobre todo Inglaterra fue una de las más famosas, que es la talasocracia, que basa en su imperio en controlar los mares, porque además Inglaterra es una isla. Entonces, eso da un tipo de visión geopolítica. Pero en el caso de Rusia, no es un imperio talasocrático, es un imperio que depende todo el tiempo de la tierra. Y entonces tiene una extensión de territorio muy grande por el cual ha sido invadido muchísimas veces, por lo menos desde el siglo XI o XII, cuando se logra conformar la Rus de Kiev, que es la primera, el núcleo ruso es en Kiev, es en Ucrania. Después es que se forma la Rus de Moscú. Pero entonces son invadidos permanentemente porque tienen la tierra de frontera. Y además una frontera que fácilmente es llanura, es decir, no tiene grandes obstáculos. O sea, no es que está separado de una fila de montañas del resto de Europa, no. Ni del resto de Asia, no. Está separado por pocos obstáculos físicos, digamos. Entonces ellos tienen una mentalidad de que pueden ser invadidos porque han sido invadidos muchas veces. Entonces eso ha creado una unidad política, una unidad religiosa, una unidad nacional, etcétera, que los lleva a ese tipo de cosas, que pueden gustarnos o no. No vamos a evitar tener una opinión personal, pero que lo importante aquí es poder comprender por qué eso hace. Porque quizás, por supuesto, si nosotros tenemos la imagen de lo que es la Iglesia Católica en Venezuela o Iberoamérica, eso no, eso sería un escándalo. Y yo, bueno, ¿qué pasó aquí? Eso no tiene por qué ser así. En América, en Iberoamérica, incluso quizás incluyendo los Estados Unidos, quizás también. Eso pudiera ser no solamente mal visto, sino rechazable y rechazado de plano. Y está bien, porque es nuestra propia historia. Pero una de las cosas que se quiere buscar
con la antropología es comprender las diferencias para entender al otro, porque para eso buscamos la visión ética, que no nos impida tener la visión ética también, por supuesto. Pero eso es lo que buscamos en la antropología. Y después que comprendemos al otro, podemos decir, bueno, eso no me gusta, yo no voy a hacer eso, pero es comprenderlo. Y normalmente el otro puede ser bastante diferente a nosotros. Y eso es válido porque eso es parte de lo que ha sido el desarrollo de la humanidad. Entonces, en este caso, eso explica la razón de que esa iglesia, por ejemplo, pueda ser una iglesia de las Fuerzas Armadas. Y ahora volvamos, ya que nos acercamos al final, a volver a pensar lo que al principio decíamos de la pregunta teórica básica. ¿Cuál es la diferencia entre arte religioso y arte sagrado, entre la visión ética y la visión émica? De eso es lo que hemos tratado de responder con esta conversación que hemos tenido hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Nuevamente les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos nuevamente a que el próximo lunes nos volvamos a reunir para discutir, ya continuar con nuestra discusión. Y muchísimas gracias por sus preguntas, que además nos han servido y nos han iluminado muchísimas cosas, porque cada una de las preguntas que ustedes hacen es una pregunta difícil. Es una pregunta que uno a veces no se había hecho antes. Y nada más que el pensarla lo obliga a uno a unir distintas neuronas. Es un ejercicio y por eso es que le pedimos que sus preguntas nos las hagan llegar máximo hasta el domingo en la mañana, porque le estamos dedicando el domingo en la tarde a organizar este guión para tratar de que las cosas sean más fluidas. Así que muchísimas gracias, que tengan buenas noches, será hasta la semana que viene.